¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Arrancamos esta edición de Somos Deporte y en media hora vamos a tratar de contarles lo más importante del deporte local. En este caso, y enseguida vamos a venir con lo que fue conferencia de prensa de SPAN, pero en este caso decía, vamos a hablar con Diego Degano. Hace unos días hubo algunas declaraciones del campeón del mundo de aguas abiertas que llamaron un poco la atención, porque no es fácil para la gente común digerir esto de, che, la Maratón Santa Fe Coronda no se va a correr más. Por eso quisimos dialogar con él y está Diego Degano con nosotros en línea. ¿Cómo te va, Diego? Hola, Leo, un gusto, tanto tiempo, ¿cómo estás? Bueno, bien, la verdad que muy bien. Uno por ahí que, nada, lee un poco más de deportes o de deportes amateur, entiende por dónde vas, porque desde hace un tiempo a esta parte, muchos nadadores dejaron de correr grandes distancias precisamente para tratar de clasificar a un Juego Olímpico. Cuando desde los Juegos Olímpicos dijeron, che, metamos esto, muchos empezaron a cortar. Sí, en realidad quiero rectificarte en algo que dijiste que yo dije. Sí. Vos dijiste, Degano dijo o Diego dijo que la maratón no se va a hacer más. Y no es así porque yo no formo parte del comité organizador. Yo lo que di fue una opinión y dije que la maratón no debería hacerse más. Ah, si dije que no se va a hacer, quise decir debería. Debería. Y ahora, dicho esto, sí, digamos, fundamento mi frase. Eso fue puesto en contexto una respuesta en donde un colega tuyo me pregunta cómo veo el futuro yo de la maratón. Uh-huh. Y en ese sentido dije lo que dije argumentando estrictamente un argumento, usando un argumento estrictamente deportivo, como fue la decisión de la Federación Internacional de Natación junto con el Comité Olímpico Internacional de incorporar en Beijing 2008, en los Juegos Olímpicos 2008, a la disciplina como deporte olímpico. ¿Qué produjo eso? Que hace 13 años ya las federaciones nacionales de natación bajen línea a sus entrenadores y de los entrenadores a sus nadadores, donde el objetivo ya no es más el circuito mundial de maratones, sino que es el circuito mundial de la distancia olímpica, que son 10 kilómetros, que es una prueba que es menor a las 2 horas y que por ende el objetivo a partir de hace 13 años pasa a ser no solamente la distancia olímpica, sino la medalla olímpica. En ese contexto, bien dijiste vos, que la Santa Fe Coronda ya hace, vamos a ponerlo en términos de una década, como cualquier otra competencia del circuito mundial de maratones, la Capri Nápoles, el Lago San Juan, sí, etcétera, etcétera, ya no tiene mucho recambio de nadadores, las nuevas generaciones de aguas abiertas de maratones no se están viendo, y bueno, y eso impacta no solamente en la cantidad, sino en la calidad de los participantes que estamos viendo en el río Coronda. El primero en bajarse de estas maratones yo creo que fue Meca Medina, también cerca del año 2008, creo, ¿no? Tal vez esté equivocado, pero me da esa sensación de que uno de los primeros grandes nadadores de esa época que se bajó fue el español. ¿Y vos qué hubieses hecho, Diego, si te hubiese tocado elegir entre estas grandes maratones o la posibilidad de ir a un Juego Olímpico? Está muy buena esa pregunta, porque una cosa son aquellos países que no les dejan a los nadadores, no le dan opción a elegir, entonces le dicen, por ejemplo, Stéphane Lecat de Francia, a partir de ahora la Federación Francesa tiene como obligación o como proyecto la medalla olímpica. Por lo tanto, Lecat, vos te tenés que entrenar con tu entrenador, sí, para intentar llegar a ser uno de los 25 nadadores que participen en la competencia de 10 kilómetros. Argentina, como federación, siempre le ha dejado a sus nadadores la posibilidad de elegir. Sí. Si es que yo quiero participar o me quiero entrenar para la distancia olímpica o para la natación de maratones. En función de mis aptitudes, sí, yo definitivamente hubiera seguido nadando en la natación de maratones, en el circuito mundial de maratones, porque
A ver, me voy a referir a un hecho que fue mi única participación representando a Argentina en un campeonato mundial en una prueba de 25 kilómetros, Sí. que fue de 4 horas 55 minutos, no fue de 6, ni de 7, ni de 8, y Leo, yo en esa competencia salí noveno. O sea, ¿qué te estoy queriendo decir? Que mi elección hubiera sido el circuito mundial de maratones porque no soy un nadador o un competidor naturalmente veloz. Y cuanto más tiempo pasa en el agua, más son mis posibilidades de ponerme a la altura de los competidores que participan conmigo, ¿no? Y los nadadores de hoy, de Santa Fe, de Argentina sobre todo, ¿les conviene más correr esto de 10 kilómetros, hacer una maratón en Santa Fe, o de Santa Fe Santo Tomé, o desde Santo Tomé hasta Sauce Viejo, no sé? Pero correr ese tipo de maratones cortas, ¿o le conviene más la Santa Fe Coronda, crees? Bueno, ahí ya también entramos a algo que se va relacionando en la secuencia esta de aquella decisión en el 2008, que es que hoy, si yo te pregunto, ¿y quiénes son? Vos me haces una pregunta a los nadadores de Argentina, y yo te pregunto, o te repregunto, ¿y quiénes son los nadadores de Argentina? Sí, no tenés demasiado. Porque Argentina también está padeciendo de no tener un circuito local desde donde sea el semillero, ya se ha interrumpido hace varios años. Sí. Argentina no tiene nadadores que hoy estén preparándose para el circuito mundial de maratones, sobre todo con aquellos deportistas, aquellos atletas o nadadores que tengan la expectativa de poder realmente tener una participación interesante. O sea, estamos en un ámbito en donde competidores vas a encontrar. El tema es que ahí ya también venías a otra cuestión, que cuando la gente te para por la calle y te dice, che, viste que la maratón no es la misma de antes. Sí. Bueno, ahí también viene, digamos, todo es como una cadena de eslabones en las cuales, a partir de aquella primera decisión deportiva, cobra impacto en todos los eslabones que forman de la cadena, donde están la FINA, el Comité Olímpico, las federaciones nacionales, los entrenadores, los nadadores, Argentina, Santa Fe, la gente, el interés, y por ende, en ese último eslabón empiezan a aparecer, y está bueno que esto se debata y que genere polémica constructiva. Te decía, empiecen a aparecer personas como uno en donde dice, che, la maratón la verdad que así no la veo. Y no es que uno está diciendo tiene que desaparecer el deporte o la disciplina de la faz de la tierra. Yo estoy diciendo que Santa Fe, siendo capital mundial de aguas abiertas, digamos, debería prescindir de la Santa Fe Coronda, pero no por ello no poder apostar con la tradición que tenemos a ser integrantes del circuito mundial de la distancia olímpica, teniendo un circuito o una escenografía, un escenario como el dique 1 o el dique del puerto local, donde ya ha habido experiencias que se han hecho unas tremendas competencias de circuito, que es donde se realizan desde el punto de vista geográfico las competencias de 10 kilómetros de distancia olímpica, y en eso tenemos la solución a boca de jarro, si me permitís la expresión, la tenemos en nuestras propias narices para intentar considerar una transición entre lo que debería ser el fin de la maratón de la natación de maratones y el inicio incipiente acá en Santa Fe de la distancia olímpica. ¿Se entiende el concepto que estoy diciendo? Perfectamente. Uno tiene en cuenta esto de cómo ha mermado el público, sobre todo en la Santa Fe Coronda en los últimos años. Y teniendo en cuenta esto de que se puedan correr en 10 kilómetros o buscando la distancia olímpica, ¿se puede llegar a armar una maratón en donde, por ejemplo, se arme, como se armó en algún tiempo el sprint los jueves o la presentación en Coronda con un sprint, armar algo de 10 kilómetros un miércoles y que el domingo sea la maratón aquí en Santa Fe, pero que el miércoles haya una o en Coronda o en Santo Tomé o en otros lados? ¿Hay tiempo disponible, sobre todo para los nadadores, de hacer 2 carreras de 10 kilómetros en una semana? A ver, Leo, sí se puede, todo se puede. El problema es que ahí no estamos atacando la cuestión de fondo, que las maratones, no pongo ya la Santa Fe Coronda, que las maratones no están teniendo calidad y cantidad de nadadores, porque los competidores que van a venir a nadar
la distancia olímpica no te van a nadar en la Santa Fe Coronda. Olvidémonos de eso. Un competidor de distancia olímpica que te nada 1 hora 50, no te nada 8 horas. No, ahí es donde está el problema. Que no es que se pueden hacer las dos competencias a la vez. O sea, como poder se pueden. No, yo hablo de hacer... Los lo vas a tener que... No, tal vez no, me expresé mal. Yo hablo de hacer una de 10 kilómetros en Santa Fe el día domingo y la otra el miércoles anterior en Coronda, también de 10 kilómetros. A eso me refería. Yo no sé si eso se puede para nadador, nadar 20 kilómetros en una semana. A eso me refería. Sí, se puede, porque una competencia de 1 hora 50 podés nadar una por día, no hay problemas. Pero yo te voy a decir algo respecto a eso, porque también hagamos el análisis con los pies sobre la tierra. Sí. Hoy una competencia olímpica, de distancia olímpica, te cuesta no menos de para empezar a hablar, para empezar a hablar, 25 o 30 mil dólares, entre el canon, los premios, para empezar a hablar, Sí. Entonces, multiplicalo por 2. Sí. Porque, a ver, vos estás pensando en 2 competencias por el circuito mundial de la distancia olímpica. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Sí. Entonces, vos decís, bueno, 2 competencias. Vamos a hablar de 60, 70 mil dólares. No sé, por decir una cosa, porque si una te cuesta de piso 25, 30, multiplicá por 2, ya tenés por lo menos 50, 60. Y hoy también la Coronda es una prueba, vamos ahora a ponerlo en términos comparativos de antecedentes de la Santa Fe Coronda, es una prueba que de un tiempo a esta altura ya solamente el 95% de los fondos provienen del Estado. Claro. Ya es como aquella vieja maratón fundacional donde Carlos Larriera, junto con un grupo de corondinos, dijo, vamos a hacer la Santa Fe Coronda, y era el Estado quien apoyaba el 100%. Entonces, te encontraste con que entre, por ejemplo, el año 80 y el 87 no hubo maratones porque había una decisión política, sea por una cuestión económica o vaya a saber uno, que el Estado decía no. El gobernador, por ejemplo, decía yo no, es mucha plata o no, hay otras prioridades. Entonces, en este sentido, hablar de todo ese dinero no es fácil cuando hay un modelo como en aquel modelo fundacional donde el 95% de los fondos provienen del Estado, a diferencia de esos 20 años donde irrumpió nuestra generación, los Fleitas, los Degano, los Oriozabala, los Terrilli, los Fernández, etcétera, etcétera, hasta no hace poco, hasta hace 10 años atrás, donde había un equilibrio entre el aporte del Estado y las empresas privadas. Diego, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros. No es fácil, no es cosa de todos los días tener un campeón del mundo al aire en tele. Así que te mandamos un gran abrazo y bancamos esta cruzada. No sé si es una cruzada. Gracias, Leo. Lo importante, yo digamos, quiero decir que realmente todo debate de buena leche o toda polémica bien intencionada es constructiva, respeto todas las opiniones y en buena hora que en definitiva se discuta sobre esto. Yo al menos tengo 2 cuestiones. Primero, por lo que vos entenderás y la gente que nos está viendo dice, pero ¿cómo? Degano está diciendo que la maratón no se haga más. O sea, con lo que representa para mí la maratón, que yo diga que no tiene que hacerse más, tiene una simple razón, porque me quiero quedar con el recuerdo de aquellos grandes domingos a verla, que se vaya apagando de a poquito, año a año, y digamos, que el último recuerdo no sea el gran recuerdo que tenemos de todos los buenos domingos que nos regaló la maratón. Un abrazo grande, Diego. A vos.